una persona de gran sensibilidad social. Mi origen es de cuna muy humilde. He venido escalando los peldaños. Me uno a la arquitectura desde el eslabón más bajo, que es el de peón, en las obras. Y he venido escalando todo el escalafón hasta llegar ahora a ser ingeniero arquitecto. Lo que me ha gustado de la arquitectura y lo que he podido aportar como arquitecto a la sociedad es esa transformación de aquellos que contaminan el ambiente, que han generado cambios climáticos muy graves. Yo los revierto a través de un reciclado de todos los residuos sólidos urbanos dirigidos hacia la construcción. He dedicado mucho tiempo de mi vida a la investigación, al desarrollo de nuevas tecnologías. Tengo ahorita varias patentes y tengo en trámite cerca de otras 60 patentes, y todas orientadas hacia lograr una mejor calidad de vida hacia la sociedad. Como vicepresidente del Colegio de Arquitectos, voy a trabajar para que seamos actores principales y consultores en el gobierno. El colegio y el gobierno, trabajando juntos para una misma causa, podemos llegar más lejos. Buenas tardes. Saludo con gusto al gremio, a los colegas, al arquitecto Arturo Hernández Figueroa, candidato a presidente del colegio y actualmente vicepresidente de Asuntos Urbanos. Entonces, con gusto accedo a dar esta plática acerca de la ética profesional del DRO, de los corresponsables, de los peritos en desarrollo urbano, en el desarrollo urbano y la construcción de la Ciudad de México. Para hablar de este tema, es conveniente remontarnos un poco a 1920 y tantos, 1923, que surge por primera vez un ordenamiento para regular las construcciones en la Ciudad de México. Era como una especie de regulador de volumen, una volumetría y algunos que otros aspectos que tenían que ver con la habitabilidad. Más adelante platicaremos de esos conceptos, de esa norma para llevar a cabo una construcción en la Ciudad de México. Pero pasaron 20 años. Ya estamos hablando de 1943, que ya se veían venir edificios altos en la Ciudad de México. Se veía venir la Torre Latinoamericana, el edificio Nieto, enfrente del Palacio de Bellas Artes. Ahí se hace énfasis, en este marco normativo, se hace énfasis en lo que tiene que ver con la seguridad estructural. Viene una innovación del sistema de cimentación por expertos altamente calificados de esa época y cambia un poco ya la dinámica de esta ciudad con el advenimiento de este tipo de edificaciones. Pasan 20 años
después. Ya estamos hablando de 1966, que después del sismo de 57, que nos tumbó al Ángel, pues se sale o se publica la tercera versión del reglamento de construcciones. Esta tercera versión vuelve a hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con la seguridad estructural y más con el sismo de 57. Sin embargo, yo creo que hubieran pasado otros 20 años si no hubiera sido por el surgimiento de la Ley General de Asentamientos Humanos en el país y la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, 1976. Ahí, pues podríamos llamar la cuarta versión del reglamento de construcciones y ya se empieza a tocar un poco el tema de la vinculación del desarrollo urbano y la construcción. Se tarda un poco el gobierno en elaborar la primera versión de los programas de desarrollo urbano para cada delegación. Ahí, pues, surge en el 82 la primera versión de los programas de desarrollo urbano y me voy a 1984. Ya en 82 trata de establecerse un criterio de alturas, áreas libres, compatibilidad de usos del suelo con lo habitacional, pero en 1984 se publica una ley a nivel federal, donde ordena que cada estado y el gobierno de la ciudad se deben de desregular. Se publica entonces la Ley de Simplificación Administrativa, a la DGRUPE o Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología y Protección Ecológica. Le toca ver la cuestión de la desregulación con respecto a lo que tiene que ver con la ciudad y que es el alineamiento y número oficial y las licencias de construcción. Esta ley da un año de plazo para que se desarrolle este procedimiento de desregulación de trámites, procedimientos y requisitos para que se lleve a cabo en todos los aspectos del gobierno de la ciudad. Repito, a hoy CEDUBI le toca desregularse con respecto al alineamiento y número oficial y a las licencias de construcción en todas sus modalidades. Esta tarea de desregular, que dieron un año, esta ley se publica en julio de 84 y en julio de 85 se debiera presentar el avance. Es noviembre de 84 y no se ha hecho nada al respecto por parte de la CEDUBI. Yo trabajando dentro de la CEDUBI, en una reunión de gabinete opiné que estábamos en noviembre, que en julio de 85 habría que presentar el programa de simplificación administrativa y que no se había hecho nada
me encargaron entonces llevar a cabo este tema de la desregulación para el alineamiento y número oficial y las licencias de construcción en todas sus modalidades. Entonces, habría que de veras simplificar, desregular. En ese entonces, para obtener una licencia de construcción en la Ciudad de México, había que recurrir a 17 ventanillas, que el visto bueno de salubridad, que etcétera, 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 requisitos y más requisitos. En todas las ventanillas, copia de la escritura, copia del pago del catastro al corriente, etcétera, etcétera. El alineamiento y número oficial es un requisito previo a la licencia de construcción. ¿Por qué? ¿Para qué es? Pues para saber si en tu propiedad existe una restricción o una afectación en tu predio. De ahí que entonces era importantísimo saber si me remeto o no en el desplante de mi construcción con relación al alineamiento y número oficial. Lo que buscamos fue que en un solo documento se hiciera la solicitud y hubiera la respuesta, porque era muy común perder el folio de la solicitud de ingreso en ese entonces. Entonces, en este formato que se diseñó muy autoinstructivo, muy fácil de llenar, se eliminó toda esa cantidad de requisitos que había para obtener un alineamiento. ¿Como qué? Pues en virtud de que ya no se prejuzgaba sobre la propiedad, pues yo, gobierno, te digo, aquí está mi propiedad, que es la calle, tú nada más dame el frente de tu predio y yo te contesto si tienes o no afectación o restricción. Es así, en resumen, como el alineamiento se logró establecer sin requisitos más que llenarlo. Además, la vigencia, que antes era de 1 año, se volvió de 2 años. La fecha en que te lo expiden y un recuadro para un resello al año siguiente. Y ya nada más te decían que en qué zonificación estabas. De ahí que se volvió un trámite muy sencillo, desregulado al 100, y después la licencia de construcción en todas sus modalidades y también con la idea de que fuera muy autoinstructivo y en un solo formato la solicitud y la respuesta, además de contener 2 probabilidades de prórroga, de solicitar la prórroga con los espacios correspondientes a llenar la información del predio, de los metros cuadrados, del uso, etcétera, etcétera, en compatibilidad con el alineamiento y número oficial y el certificado de zonificación que decía el número de niveles, el número de metros cuadrados que se podrían construir, el uso, léase densidad e intensidad de uso del suelo. Ante ese esquema de simplificación, se combinó que debiera expedirse de manera muy ágil, muy dinámica. Una vez que estuviese ingresado, claro, se establecen todos los requisitos, planos, memoria, alineamiento, certificado y la responsiva.
del DRO. Ante ese esquema, bueno, pues se ingresaban las solicitudes y se supone que con esto de la desregulación y la simplificación se crearía una ventanilla única para ya no ir a las 17 instancias que había para obtener una licencia. Entonces se vuelve la ventanilla única, una sola instancia en cada delegación, ahora alcaldía. Y al momento que se ingresara, se supone que con el aval de la responsiva del director responsable de obra, ya procedería a iniciar la construcción. Esta simplificación se le debiera presentar en julio de 85 al presidente de la República. Y así fue. Se planteó todo el esquema de desregulación, simplificación administrativa, del alineamiento, número oficial, las licencias de construcción para dar en un día la licencia de construcción. Para eso, pues entonces se elabora un manual de trámites y procedimientos para explicar el tema, el alcance de la simplificación administrativa. En este manual de trámites y procedimientos y requisitos se establece la afirmativa ficta, que significa que se ingresa la solicitud y se explica si procede o no la afirmativa ficta. En el caso del alineamiento, no procede la afirmativa ficta porque hay que determinar el monto del pago de derechos. Pero en el caso de la manifestación de construcción, ya se lleva pagado el pago de derechos con todas las memorias, planos, etcétera, etcétera. Esto de la afirmativa ficta abate bastante el tema de la corrupción, o debiera abatir el tema de la corrupción y depurar el tema de la, ¿cómo le llamaríamos? De la ética del empleado, de la ética del funcionario y de la ética del DRO, de que lo que ingresas es lo que está conforme al marco normativo y ya entonces, pues el gobierno tiene que dar un voto de confianza y expedir la autorización a través de un folio. Esto se presenta en julio de 85, se plantea ya todo el esquema para abrir la ventanilla única en las delegaciones. En agosto, pero en agosto, el 19 de agosto, cae un torrencial aguacero, una granizada histórica que tumba el techo del Pato Pascual en la colonia Tránsito, altera todo el sistema de transporte, de vialidad, etcétera. Entonces se pospone la apertura de la ventanilla única hasta el siguiente mes. Estamos hablando de septiembre de 85. Y llega el 19 y el sismo. Entonces, pues no se hace el esquema deseado de apertura de la ventanilla única. Y entonces se procede pues a atender el tema de la reconstrucción, el tema de las calamidades que propicia el sismo de 85. Ahí se detecta que hubo muchísimas construcciones
que no se dañaron tanto por la intensidad del sismo, se dañaron por la sobreocupación de los inmuebles. Un ejemplo clarísimo fue el caso de las costureras, que en un inmueble hecho para oficinas le llegaron a meter pues, la maquinaria, el peso de las telas, etcétera, aunado además también que las imprentas que fueron pasando de una colonia a otra, del centro a la periferia. Entonces muchos edificios tenían en el segundo o tercer piso de edificios hechos para vivienda, instalaciones de imprenta. Entonces ese sobrepeso dañó muchísimo a muchas edificaciones. Aunado a eso, la falta de mantenimiento en muchas otras. Un ejemplo claro y también consecuencia de la renta congelada, repercutió la falta de mantenimiento en las que ahora le llamaríamos vecindades. Y esas también se dañaron mucho con el sismo, el de 85. Entonces, el trabajo de pues, inventariar todo ese daño en colonia por colonia fue muy arduo y sin embargo se llevó a cabo para hacer una publicación de un decreto que expropiarían muchos edificios dañados para reconstruirlos. Ahí hago un breve paréntesis para tocar ahora sí la vinculación de este papel del DRO y la ética profesional. ¿Por qué? Porque el padrón de aquella época, el padrón de directores responsables de obra, también había peritos de primero y segundo grupo, se componía de 8,000 profesionales, profesionistas, 8,000, pero un promedio de 1,200 profesionistas eran los que ejercían con su responsiva todas las solicitudes de todas las licencias de todos los tamaños en la Ciudad de México. Entonces, es evidente que había algunos directores responsables de obra y peritos de primer y segundo grupo que tenían una cantidad excesiva de responsivas por las licencias y es evidente que no le dedicaban el tiempo necesario a cada hora de la cual daban su responsiva. Sobre la marcha que se fueron haciendo esta relación de inmuebles dañados por el sismo, había una posibilidad de que los inmuebles que habían sido publicados para su demolición o para su expropiación podrían quedar fuera de esa lista si entregaba el propietario un dictamen avalado por el DRO en donde dijera que no estaba dañado el inmueble. Entonces, previa revisión, se confirmaba si sí o si no se sacaba de la lista ese inmueble. Entonces, de repente, 45 dictámenes suscritos por el mismo DRO, haciendo constar que esos inmuebles, esos 45 dictámenes de esos inmuebles no estaban dañados, para que el gobierno los sacara de la lista de los dañados. Cuando vamos a hacer una verificación, pues todos esos inmuebles estaban dañados. Yo inclusive fui a buscar a ese DRO, le dije, oiga,
no sea malo, présteme su helicóptero. Si, oiga, no tengo helicóptero, arquitecto, pues, ¿cómo no va a tener helicóptero si hizo 45 dictámenes al norte, al sur, al oriente y al poniente? Solo con helicóptero se pudo haber hecho tanto dictamen y tan rápida una evaluación. Entonces, ese señor quedó sancionado. Se le quitó su carnet. Y después se le dijo, cuando quiera volver a incorporarse, pues hace una evaluación. Se le hace una evaluación y si pasa, pues vuelve a ser DRO. Jamás se volvió a presentar. Se dice el pecado, no el pecador, ¿eh? No me vayan a preguntarle quién era. No les voy a decir quién era. Por un lado. Por otro lado, había en el padrón anterior, aparte de los ingenieros, de los arquitectos, de los ingenieros constructores militares, de todos mis respetos, había también como DRO o peritos de primer y segundo grupo, también había ingenieros topógrafos. Entonces, cuando se hace un análisis de la currícula académica de esa carrera, no tengo nada en contra del topógrafo, al revés, mi respeto y mi admiración, pero su currícula no le daba para que pudiera ser DRO. Por tanto, ese perfil quedó fuera también del padrón que ahora existe de los DRO y los corresponsables, que más adelante vamos a hablar. Entonces, en este sismo de 85, pues se llegó a depurar mucho. Ya se observó que también había muchas omisiones en los reglamentos anteriores y había que revisarlo. Esto, cuando sucede el sismo, pues se supone que debe de actualizarse previa revisión, y como yo trabajaba de acuerdo al artículo primero de la ley de la burocracia, que a la letra dice en su inciso A, dice, en las reuniones de trabajo no opinen, güey, porque te lo encargan. Entonces yo fui a opinar que había que actualizar el reglamento de construcciones que databa de 1976. Por cierto, en ese reglamento de 76 traía disposiciones de 1923. Les pongo un ejemplo. Había una norma que decía que al fondo de cada predio deberá haber un tanque elevado de agua potable y descargarlo periódicamente al drenaje. Pues, al analizar eso, pues, se entiende que sería un ecocidio de permitirlo así. Entonces se quitó esa normatividad. Hablando del esquema del DRO, también se dedujo que no era posible que un DRO dominara todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano y la construcción. ¿Qué significa esto? Que un DRO, un ingeniero, un arquitecto, no tiene los suficientes conocimientos en materia de seguridad estructural o en materia de diseño urbano y arquitectónico o en materia de instalaciones. Entonces había otro artículo que decía el DRO se podrá auxiliar del especialista en instalaciones, en seguridad estructural o en estructuras y en diseño urbano y arquitectónico. Lógicamente, eso de que se podrá auxiliar, el equipo que existía de análisis a ese reglamento de 76,
y ya después de mucho acordar, ahí participaban representantes de cada colegio de profesionistas, representantes de las cámaras, de la industria de la construcción, de empresas de consultoría, el Colegio de Ingenieros Constructores Militares, y la UNAM le proporcionó gratis al gobierno de la ciudad, por cuenta de la UNAM, a 2 asesores que se incorporaran a este equipo de trabajo para actualizar el reglamento de construcciones. Esos 2 asesores nos ayudaron muchísimo por su gran experiencia, su altísima ética profesional. Saludo y reconozco aquí a esos 2 personajes de la UNAM, al arquitecto Enrique García Formentí y al arquitecto Alberto González Pozo, junto con Fernando Green, que se incorporaron ellos 2 a trabajar tiempo completo con nosotros. Ahí, en una de esas, se llegó a la conclusión de que, hablando de esta norma que decía el DRO se podrá auxiliar, se sugirió la conveniencia de cambiar una sola palabra a ese artículo, y con eso se iba a componer enormemente el funcionar de la ética profesional del DRO, porque quedó el artículo diciendo: el DRO se deberá auxiliar del especialista en instalaciones, en seguridad estructural y en diseño urbano y arquitectónico. Entonces, después de mucho dilucidar cómo llamarles, se convino en llamarles corresponsables del DRO. Entonces, son corresponsables en seguridad estructural, en diseño urbano y arquitectónico y en instalaciones. Entonces, eso lógicamente es para casos de gran volumen, con respecto a uso no habitacional o uso habitacional, que es casos donde, de acuerdo a la altura, de acuerdo al uso, se requiere a veces del DRO más el corresponsable, o si son más de 5,000 metros cuadrados construidos para uso no habitacional en un predio, entonces requiere la responsiva del DRO y de los 3 corresponsables. Cuando es uso no habitacional y pasa de 5,000 metros cuadrados de la banqueta para arriba, o si pasa de 10,000 metros y se trata de uso habitacional, ahí entran todos y por tanto requieren de un estudio de impacto urbano y ambiental que debe de elaborar el perito en desarrollo urbano. Entonces se hace todo un compendio técnico, jurídico, administrativo, para hacer las cosas de una manera más segura para la ciudad en todos los aspectos. Entonces, es en 1987 que ya se publica, fíjense, 2 años después del sismo del 85, porque estuvo muy complejo revisar todo el pasado y preparar para el futuro. Entonces sale en 1987. Se publica el padrón de 8,000 DROs que había antes, se borra y se hace un nuevo padrón de peritos en desarrollo urbano por un lado y de directores responsables de obra y corresponsables. El registro, la actualización, todo depende en ese entonces de la CEDUBI. Pasa el tiempo, la dinámica de esta ciudad, y estamos entonces hablando ya después de 1987, que viene
la dinámica acerca del desarrollo urbano, la ley de desarrollo urbano, surgen más dependencias, protección civil, etcétera, medio ambiente, se van consolidando. SEDUBI deja de ser cabeza del sector en el desarrollo urbano. Se trata entonces de un marco normativo acorde a la dinámica de la Ciudad de México. Y todo esto hecho para el 45-50% del territorio del Distrito Federal, porque el resto es suelo de conservación. Entonces, toda esta actualización, todo esto iba bien, llega el 2004, se vuelve a revisar, se actualizan, surgen ya con la dinámica de la ciudad, ya no es de cada 20 años, ¿no? Ahora es de acuerdo a las necesidades, cuando sea necesario se publica y se consolida la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para que lo que se publique ahí se vuelva ley y de observancia obligatoria. Entonces, del 2004, ahí vamos avanzando, vienen otras circunstancias, ya para eso va avanzado el segundo piso, y de repente llega el 2017, todo iba bien, y en el 2017, el mismo 19 de septiembre que hubo del 85, un sismo de distintas características, pero también igual de preocupante. Se dañaron muchas edificaciones, otra vez en las periferias, en muchas colonias populares, donde, pues por falta de mantenimiento, vecindades, casas, habitación se dañaron. No se dañaron edificios altos. Aquí le pegó más a los de 8 niveles para abajo. Pero ahí ya la importancia de la existencia del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, cuyo titular es el doctor en ingeniería Renato Berrón Ruiz. Doctor, un saludo afectuoso. Y felicitar a ese instituto porque ya acorde con los colegios se consolida más la función por partes claramente definidas de los corresponsables en seguridad estructural y los DROs, al grado que este instituto absorbe a los DROs y a los corresponsables en seguridad estructural, y la SEDUBI se queda con los corresponsables en diseño urbano y arquitectónico y los corresponsables en instalaciones. También avanza, por otro lado, la simplificación y toda la desregulación. Se digitaliza todo el uso del suelo de las 16 alcaldías. Se puede obtener ya un certificado en línea, pagando los derechos correspondientes, y se agiliza ya esta forma de interpretar más rápidamente la normatividad y mejorar en gran medida el funcionamiento de esta ciudad. Si tomamos en cuenta que ya en el reglamento de 87, toda esa ausencia de habitabilidad y funcionamiento que perduró tantos años, ya está muy, muy firme desde el 87 con respecto a la habitabilidad y al funcionamiento, a la consideración a los discapacitados, etcétera, etcétera. Ya somos una ciudad de mucha importancia, al grado que se dice que es la ciudad más grande
del mundo por sus dimensiones. Yo cuando pugno por que sea la más grande, es porque no quiero que sea la más grandota. Y hay el riesgo de que se vuelva la más grandota si no atendemos con ética profesional todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, la construcción y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Sí es cierto que ahora hay un complejo de normas, leyes, que son ya más de 2,000 disposiciones para un caso, para un desarrollo. Pero confío en que se avance en este sentido y que aprovechemos con esta pandemia que surge la comunicación en línea y que podemos seguir desregulando todos los procedimientos en línea. Se habla de un código urbano que aglutine todo lo que tiene que ver con este desarrollo urbano y la construcción. Ya Arturo le ha dado mucho seguimiento, el arquitecto Arturo Hernández Figueroa ya ha estado en contacto con autoridades, lleva muy buen camino. Ojalá que el día de mañana podamos decir que con el código urbano en funciones y todos en la misma sintonía, podamos decir que esta ciudad será la más grande, no la más grandota. Estoy a sus órdenes para las preguntas y evasivas. Por ahí sé que pueden preguntar cuando yo hablo de que no es suficiente con que nada más sea el DRO, que sean todos los colegios, las cámaras, los corresponsables, los peritos, que también de parte del gobierno hubiera una disposición parecida a esto y tuviéramos una contraparte igual que nosotros. Léase que en cada alcaldía, en la ventanilla única o en la Dirección de Desarrollo Urbano, en la unidad departamental de evaluación de manifestaciones de construcción, ahí que haya un DRO, un corresponsable o un perito, un tercero acreditado puede ser por lo de protección civil, para que estemos en la misma frecuencia, autoridades y particulares, para que esta ciudad siga funcionando. Sé que la lógica indica que para esto hay que revisar la ley orgánica del gobierno de la ciudad y buscar, junto con la Asamblea Legislativa, alguna comisión especial o especializada para homologar estos criterios y permitir que el alcalde correspondiente o alcaldesa tengan la necesidad de nombrar en esos puestos a DROs, corresponsables o peritos, y no a un recomendado o a un compadre. Perdón que así lo diga, pero es conveniente que a esos cargos de mandos medios superiores en la alcaldía haya un homólogo de nosotros para resolver y atender decorosamente toda la tramitología para el desarrollo urbano y la construcción. Parece ser que no es cosa del otro mundo, no es difícil. Yo creo que es nada más de voluntad para que esto se lleve a cabo. Por lo pronto, aquí dejo mi intervención. Le agradezco otra vez al arquitecto Arturo Hernández Figueroa la invitación que me hizo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.